Aleluya. Quiero compartir con ustedes, amén, como siempre digo, una corta prédica o enseñanza, amén, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, del 2 al 4. Y se lee para la gloria del Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice: y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo voy a volver a leer, amén. Génesis capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. El tema de esta corta prédica o enseñanza es el siguiente: cuando el Espíritu se mueve sobre el caos. Cuando el Espíritu se mueve sobre el caos. Más adelante, amén, estaré explicando el por qué cuando el Espíritu se mueve sobre el caos. Amén. Voy a estar leyendo, amén, rapidito. En el principio de la creación nos muestra una escena que parece oscura, confusa y caótica. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía. Este verso nos revela una verdad poderosa. Dios no huye del caos, Él se mueve en medio de él. Cuando todo parece sin forma, cuando la vida parece vacía y cuando la oscuridad cubre lo que un día cuando la oscuridad cubre lo que un día tuvo propósito, ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a moverse para crear algo nuevo. Wow. En Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí podemos ver, amén, Dios nos creó. Si seguimos más adelante, amén, en el capítulo 1 de Génesis, versículo del 26 en adelante, donde Dios habló y dijo: hagamos al hombre. Amén. Nosotros fuimos creados de la tierra, del polvo de la tierra. Amén. Aleluya. Y en la tierra, en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. Esto describe en cómo hay muchas vidas hoy en día que tienen un desorden espiritual, vacío emocional y tinieblas en el alma. Pero el texto no termina ahí. El Espíritu se movía, Dios se mueve. Donde hay oscuridad, su presencia se manifiesta. El Espíritu no se intimida por tu pasado, Él se mueve para transformarlo. A mí qué lindo que nosotros, como vemos en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos muchos de nosotros antes de venir a los pies de Cristo nos encontrábamos en esta misma manera? Nos encontrábamos desordenados y vacío. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno está desordenado, cuando la tierra estaba desordenada, amén, a través del desorden hubo un vacío, y a través del vacío hubo las tinieblas, hubo oscuridad. Cuando nosotros estamos desordenados, amén, llega un vacío, amén. Cuando llega ese vacío, llega la oscuridad. ¿Cuántos muchos de nosotros, o quizás cuando estábamos sin fe, sin esperanza, verdad? Estábamos desordenados, estábamos vacíos, pero de repente llegó la luz, que es Cristo. No me quiero adelantar, amén, sobre la luz. Gloria a Dios. Muchos piensan que Dios solo se mueve en lugares ordenados, en personas perfectas o ambientes santos, pero la Biblia nos muestra lo contrario. El Espíritu de Dios se movía en el caos. El orden no vino primero, vino el movimiento del Espíritu. No debemos limitar a Dios en nuestra necesidad de control. El Espíritu no necesita condiciones humanas para manifestarse. Él crea orden donde hay confusión, llena donde hay vacío e elimina donde hay
tinieblas. Él ilumina donde hay tinieblas. Qué lindo. El Espíritu de Dios ya estaba sobre la faz, amén, en el movimiento sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Amén, aleluya. En estos días el Espíritu de Dios se está moviendo, amén, buscando en alguien que le permita a que entre en su corazón, porque cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, amén, de la persona, hay un cambio positivo, hay un cambio donde el Señor nos da ese gozo inefable. Pero no todo se queda ahí, porque no simplemente esto se trata de sentir la presencia de Dios, sino también se trata de escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios habla, todo tiene que cambiar. Cuando Dios habla, todo se transforma. Cuando Dios habla, todo se ordena. Amén, aleluya. Cuando Dios habla, llega esa luz. Amén. Cuando Dios, dijo, sea la luz fue hecha. Y Dios vio que la luz era buena. También conocemos que Jesús es la luz del mundo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, la luz es buena, la luz alumbra, se disipan las tinieblas, se rompen las cadenas. Amén, porque cuando Jesús llega, tiene que haber un cambio genuino. Cuando Jesús llega, hay transformación. Cuando Jesús llega, hay vida. Cuando Jesús llega, amén, la atmósfera cambia. Todo tiene que cambiar, todo tiene que encajar, amén, todo tiene que cambiar, todo el desorden, amén, comienza a haber un caos, pero este caos es positivo, este caos es porque cuando Jesús llega, todo se ordena. Cuando Jesús llega, Él, amén, aleluya, Él trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones, aún se renuevan nuestros pensamientos, amén, porque cuando Jesús llega, no simplemente cuando Él llega, sino cuando Él habla. Y más adelante, amén, estaré trayendo una historia de ejemplo. Amén, qué lindo que cuando Jesús llega, cuando Jesús habla, todo tiene que cambiar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Después que el Espíritu se movió, Dios habló, sea la luz. Y en el Nuevo Testamento, esa palabra se hizo carne. Juan 1, del 4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la luz que rompe el silencio del caos. Cuando el Espíritu y las palabras se unen, algo nuevo nace. Tu oscuridad no es el final, es la antesala de una nueva creación. Alma mía, alaba a Dios. Voy a volver a decir esto. Tu oscuridad no es el final, es la antesala de una nueva creación. Wow. Antes que Dios dijera sea la luz, el Espíritu ya se movía. El movimiento del Espíritu es el preludio de una palabra creativa de Dios. Donde el Espíritu se mueve, algo nuevo está por nacer. Puede que aún no veas la luz, pero si sientes el Espíritu moverse, prepárate. Dios está a punto de hablar una palabra que transformará tu desorden en propósito. Wow. A veces Dios permite el caos, no para destruirnos, sino para revelarnos cuánto dependemos de Él. El caos expone nuestra falta de control y nos invita a rendirnos a la obra del Espíritu. Muchos oran por un mover del Espíritu, pero no quieren que su orden personal sea interrumpido. Sin embargo, cuando el Espíritu se mueve, el orden humano tiembla para dar paso al orden divino. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios no está aquí para juzgarte. Dios no está aquí para señalarte, para decirte todo lo malo que tú estás haciendo. Dios no está aquí para decirte, tú estás alejado de mí y nada yo puedo hacer ahora. Al contrario, Dios está dispuesto. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere renovarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere sanar aún las heridas interiores en lo más profundo de tu corazón. Que ya tú dices a lo mejor, ya no hay nadie quien me pueda sanar. Ya yo estoy muy herido. Ya yo no quiero saber de nadie. En ese momento, si tú permites que Jesucristo entre en tu vida, amén, ese desorden, amén, Dios, ese vacío, Dios lo llena. Amén, aleluya. Dios lo restaura. Amén. Dios lo que quiere es restaurarte. Dios lo que quiere es levantarte.
levantarte. Él te perdona. Él murió en la cruz de Calvario por tus pecados, por las transgresiones, por la sanidad, por las enfermedades. Amén. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué lindo es Dios. Dios es tan poderoso. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tu alma no perezca, sino que proceda al arrepentimiento y hacia la vida eterna. Dios nos prometió una vida eterna. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús fue hacia los cielos, fue a crear moradas. Amén. Aleluya. Aún también dice en el libro del Apocalipsis, dice que la mesa está preparada. Amén. Qué lindo. Ya todo está preparado. Amén. Aleluya. Simplemente que amigo y amiga que me está escuchando en esta hora, faltas tú. Amén. No queremos irnos. La iglesia simplemente se quiere ir. Amén. Si nos queremos ir, queremos estar con Dios, pero también queremos que tú también estés con nosotros. Qué lindo es Dios. Simplemente que tienes que abrir tu corazón a Dios. Permitirle a Dios que entre en tu vida. Amén. ¿Y cómo yo permito a Dios que entre en mi vida? Aceptando a mi Señor Jesucristo como mi único, exclusivo, verdadero Salvador. Él es el quien te perdona. Aunque te acusen, Dios no te acusa. Dios no te llama por tu error, sino Dios te llama por tu nombre. Y en esta hora Dios te está llamando por tu nombre. Simplemente permítele a Dios que entre en tu corazón. Amén. No importa el desorden que haya. Amén. Y te estoy hablando no un desorden en lo literal, sino un desorden en el desorden espiritual. En el término espiritual puede ser emocional. Amén. Puede ser que los pensamientos no estén sincronizados. Pero en esta hora yo te digo que Jesús es la solución de tu problema. Jesús, permítale que el Espíritu Santo, ahora mismo, el Espíritu de Dios está en la superficie buscando a alguien que le permita que le abra su corazón a Él y que Él entre en su corazón. En Apocalipsis 3:20 dice que Él toca la puerta. Si tú le abres, Él entrará. Y no simplemente Él entrará, sino que cenará contigo. Él se quedará contigo porque Él quiere que Él resida dentro de tu corazón. Él quiere residir dentro de tu corazón. Él quiere vivir. Qué lindo, amén, es tener a Jesucristo. No importa, amén, el momento que estés pasando. Qué lindo que lo más importante es que Jesucristo esté con nosotros. Amén, aleluya. Así como en el principio de la creación, la tierra estaba desordenada y vacía, pero luego más adelante vemos, amén, que Dios comienza a hablar y todo se arregló, todo se colocó por la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra, es el manual, la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra. ¿Para qué? Porque esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra nos enseña. Amén, aleluya. No importa cuántas veces tú leas un versículo, ese versículo siempre vas a sacar algo nuevo. ¿Por qué? Porque esta palabra, amén, la palabra dice, amén, aleluya, que es inspirada por Dios. Y qué lindo, amén, cuando nosotros leemos las palabras, amén, aleluya, no tenemos que esperar que venga un profeta para decirnos algo de parte de Dios. No tenemos que esperar llegar a la iglesia para que el pastor nos diga algo de parte de Dios, o que un evangelista llegue y nos diga algo de parte de Dios. Eso es bueno, amén, que Dios nos habla, porque Dios usa diferentes medios. Dios te puede hablar por sueño, por visión, a través de un profeta, de pastor, evangelista, maestro, etcétera. Pero qué lindo, que lo más lindo es que Dios te habla a través de la palabra, porque esta palabra nunca se equivoca. Esta palabra es perfecta. Esta palabra te da vida. A través de esta palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Oír que la palabra de Dios. Amén. Cuando tú recitas la palabra, esta palabra tiene que haber un efecto en tu vida. Amén. Porque esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz. Se rompe las cadenas. Amén. Dios te sana. Dios te restaura. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Dios es bueno. A veces Dios permite el caos, no para destruirnos, sino para revelarnos cuánto dependemos de Él. Amén. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, yo quiero ver tu acción. Yo quiero ver tu poder, Dios mío, aleluya. Y el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto. Dios está dispuesto a enseñarte el poder de Dios. Pero tú tienes que entender que antes que el poder de Dios se manifieste, algo tiene que acontecer. Viene un caos para tu vida.
Viene una turbulencia para tu vida. Viene una prueba para tu vida. Pero la prueba no es para hundirte. La prueba es para que tú veas la mano de Dios. Así como Job dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job vio cómo Dios se manifestó. Job vio cómo Dios, amén, se manifestó en todas las áreas de su vida. Amén, aleluya. Simplemente que nosotros tenemos que tener nuestra mirada fijamente en nuestro amado Señor Jesucristo, en nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos. Amén, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Donde el Espíritu se mueve, la luz se manifiesta. Después del mover del Espíritu de Dios, la voz de Dios, y dijo Dios, sea la luz. Donde el Espíritu se mueve, la palabra cobra poder. Tu caos no termina con movimiento, termina con una palabra divina que da sentido a todo. Wow, yo necesito leer esto nuevamente porque yo necesito que esta palabra llegue a tu vida. Después del mover del Espíritu, vino la luz de Dios y dijo Dios, sea la luz. Donde el Espíritu se mueve, la palabra cobra poder. Tu caos no termina con movimiento, termina con una palabra divina que da sentido a todo. Dios no solo quiere moverse sobre ti, quiere hablarte, formarte e iluminarte. Si el Espíritu se está moviendo en medio de tu caos, la luz está por manifestarse. Wow, aquí quiero traerle un ejemplo, amén, que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo de 22 en adelante. Todos conocemos esta historia. Esta historia la hemos predicado. Ustedes la han escuchado a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas. Las he escuchado en diferentes iglesias. Amén, aleluya. Hasta aún a través de la radio han escuchado este pasaje bíblico. Amén. Mateo 14, del 22 en adelante. Que amén, que todos conocemos esta historia hermosa que es Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué te quise traer este ejemplo? Porque mientras yo estaba meditando y yo estaba leyendo este pasaje bíblico, esta historia me llevó, amén, aleluya, a Génesis capítulo 1, versículo 22. ¿Y por qué? Amén, aleluya, se lo voy a leer. Dice, cuando los discípulos estaban dentro de la barca, se levantó una gran tempestad. Se levantaron vientos contrarios. La marea fueron altas. Había un desorden. Amén, en la naturaleza en aquel momento. Todo viento contrario. Yo me imagino los discípulos dentro de aquella barca. Yo me imagino que ellos estaban, Señor, aquí no está Jesús. Ahora sí es verdad. Y era de noche. Todo aconteció de noche. Amén, aleluya. Cuando estaban dentro, que estaban en lo más profundo, en el medio de aquel mar, estaban ya en lo más, donde no había tierra cerca. Se levantó esta tempestad. Hubo un desorden en la naturaleza en ese momento. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los discípulos que estaban dentro de esa barca, a lo mejor pensaron, esta barca, aquí vamos a perecer. Aquí esta barca se va a partir en dos. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Vientos contrarios, marea alta, queriendo partir tu barca. ¿Cuántos en estos momentos, cuántos en esta hora tú te sientes de esta manera? Tú sientes que tu casa se quiere partir en dos. Tú sientes que tu barca se quiere partir en dos porque hay un desorden, porque hay vientos contrarios. Amén. Por más que tú tratas y tratas y tratas, sigues patinando en el mismo hoyo. Amén. La prueba todavía no se va. Todo sigue igual. Se sigue empeorando. Amén. ¿Por qué? Porque fue de noche. En este pasaje bíblico fue de noche cuando sucedió este evento. Y cuántos muchos de nosotros quizás, amén, aleluya, nos encontramos en esta oscuridad donde no podemos ver la luz. Amén, quizás vemos el problema muy grande y vemos la solución muy lejos. Vemos, amén, aleluya, que no hay luz, pero déjame decirte, amén, que todo va a cambiar en tu vida. Pero de repente vemos a Jesús caminando sobre la superficie. Alma mía, alaba a Jehová, sobre la superficie del agua. La luz estaba llegando hacia aquella barca. Amén, aleluya. Así que no temas, amén, aleluya, que cuando tú ves
todo lo oscuro de tu vida en este momento, hay un hombre que está caminando sobre la superficie del aguas. Amén, aleluya. La luz está a punto de entrar a tu vida. Amén. Esa luz es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Amén, aleluya. Todo lo que estamos pasando es temporal, no es permanente. Amén, aleluya. Quizás tú dirás, bueno, Ricardo, ¿cómo que es temporal? Si yo llevo 1 año, 2 años, 3 años con el mismo problema y yo no veo la solución. ¿Tú sabes por qué? Amén, porque todavía tú no has creído, amén, en la palabra de Dios. Y yo te invito en esta hora amén, que creas en la palabra del Señor Jesucristo. Jesús dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que poner tu mirada en Él. Tú tienes que comenzar a creer en Dios. Amén, aleluya. Poner tu mirada en el Maestro. Amén, aleluya. Podemos ver un parecido como pasó en Génesis 1:2. Había un desorden en la tempestad. Jesús caminó sobre la superficie de las aguas. Y podemos ver como dice en Génesis, amén, capítulo 1, versículo 4. Dios dijo que se haga la luz. Jesús dijo, calma, yo soy, no tengas miedo. Wow. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada, había oscuridad. Era de noche cuando los discípulos estaban en aquella barca. Había un desorden en la tempestad. Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver en Mateo 14, del 22 en adelante, Jesús caminando sobre la superficie de las aguas. Wow. En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Jesús dijo, calma, yo soy, no tengas miedo. En Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús habla, todo tiene que obedecer. Jesús cuando entra en tu barca, los vientos le obedecen. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Quiero detenerme aquí un momento. Amén. Antes de Jesús llegar a la tierra, antes de Jesús nacer, amén, miles de años de atrás, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Había un desorden. Amén. La tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia dice que la tiniebla estaba sobre la faz. Amén. Significa que había oscuridad. Y sin embargo, en ese momento, el Espíritu de Dios, amén, se movía, sobre la faz de las aguas. De repente, vemos en el versículo 4 que Jesús dijo que se haga la luz. Amén. La palabra de Dios es viva. Miles años después llega Jesús. Y Jesús a través de su palabra se sanaban los enfermos. Jesús a través de su palabra, amén, los endemoniados eran liberados. Jesús a través de su palabra había cambio. Jesús a través de su palabra había un movimiento, había un poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esto se trata de la palabra de Dios. Como dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. Jesús ya falleció, murió, resucitó hace 2000 años atrás. Amén. Y el sol, hasta el sol de hoy, nosotros recitamos la palabra, amén, y todavía la palabra tiene poder, todavía la palabra es eficaz, todavía la palabra, amén, nos ministra, la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, amén, aleluya. El cielo y la tierra pueden pasar 1000 años, pueden pasar 30,000 años, pero la palabra todavía sigue vigente, la palabra todavía sigue para nosotros, las promesas que están en la palabra todavía siguen para nosotros, no importa, amén, en donde tú te encuentras en esta hora, Jesucristo es la solución. Jesucristo es quien te transforma. Simplemente tú tienes que afinar tu oído. Pídele a Dios, Señor, hazme sensible a la voz de tu Espíritu, porque cuando el Espíritu de Dios te habla, amén, aleluya, cuando el Espíritu Santo te habla, tiene que haber transformación, pero tú tienes que obedecer a la palabra de Dios, amén, para que ese caos, amén, aleluya, para que ese desorden, amén, se pueda enderezar, se arregle, que se vaya todo lo negativo, que las tinieblas se disipen. Tú tienes que
obedecer a la voz de Dios. Tú tienes que obedecer, amén, a lo que Dios te dicte, a lo que Dios te diga. Tú tienes que creer, amados hermanos. No simplemente escuche la palabra por escuchar, sino obedécela. Créele en el Señor Jesucristo. Serás salvo en tu casa. Todas las promesas que están en la Biblia todavía siguen vigentes. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra todavía no pasa. Y tenlo por seguro que Cristo viene y todavía la palabra sigue vigente. Aunque se cumplan todas las promesas de la Biblia, todavía la palabra de Dios sigue vigente. Aunque estemos en el milenio, todavía la palabra de Dios sigue vigente, porque la palabra de Dios nunca muere. La palabra de Dios es vida. Amén, amados hermanos, aleluya. Yo te digo en esta hora, permita a Dios que entre a tu corazón, permítale a Dios que entre a tu vida. Amén, porque Él es el único quien puede cambiar tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, aleluya. El Espíritu de Dios está buscando a alguien que le permita entrar a tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos en abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios entre? No se quede simplemente en la superficie, sino que entre a tu corazón. Amén, aleluya. Así que aprovéchalo en este momento. Tienes que aprovechar que el Espíritu de Dios todavía está aquí. El Espíritu Santo todavía no se ha ido. El Espíritu Santo todavía está aquí. Todavía no han sonado las trompetas. Y si la muerte todavía no ha llegado todavía aún, amén, todavía tú tienes oportunidad para correr y huir hacia tu salvación. Amén, aleluya. Jesucristo es nuestra salvación. Amén, aleluya. Dios nos llama al arrepentimiento. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo voy a volver a leer. Amén, aleluya, porque esto es bien importante. Quiero que le ponga atención a esto. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios es la que nos indica el camino hacia Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia, es la que nos corrige. La palabra sigue siendo viva. Jesucristo es la palabra viviente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Lo que nos parte y nos construye es la palabra. El que nos quiebra y nos levanta es la palabra. Lo que nos impacta y nos restaura es la palabra de Dios. Dios arregla lo torcido. Dios endereza lo que está desordenado. Dios renueva tu mente a través de la palabra. Amén, aleluya. A través de la palabra. La palabra de Dios dice, amén, aleluya, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu no solo se movió en Génesis, se sigue moviendo en corazones rendidos. El mismo poder que formó el universo puede reformar tu vida si le permite moverse sobre tu interior. No importa el nivel de desorden, si hay tinieblas, Él trae la luz. Alma mía, alaba a Dios. Si hay vacío, Él trae plenitud. Gloria a Dios. Si hay ruina, Él traerá nueva creación. Dios es bueno, Dios es poderoso. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios no se mueve solo en los altares o momentos de victoria. Se mueve en el caos, en el desorden de tus emociones, en el vacío de tu alma, en las tinieblas de tu confusión. Y cuando Él se mueve, nada permanece igual. Cuando Él se mueve, cuando tú le permites que Él entre en tu corazón, amén, nada permanece igual. Tiene que haber un cambio, amados hermanos, aleluya. El mismo Espíritu que trajo orden al principio puede traer orden a tu vida hoy. No resista su movimiento, ríndete a Él y permite que tu caos surja creación, propósito y luz. Alma mía, alaba a Dios, aleluya.
Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Amados hermanos, amén, aleluya. Dios es real. Dios es real. Simplemente que nosotros tenemos que activar nuestra fe. ¿Cómo activamos nuestra fe? Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Porque por medio de nuestra fe somos salvos. Por medio de la fe somos salvos. Amados hermanos, esto se trata de que tenemos que creer en Dios. Así como Dios, amén, ordenó. Así como Dios, amén, hizo un paraíso con su propia voz. Amén. Cuando Dios dijo, sea la luz fue hecha y Dios vio que la luz es buena. Qué lindo es Dios que años después envía a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la luz, y la luz, como es buena, esa luz tiene que permanecer dentro de nosotros para que nos ilumine, para que nosotros nos examinemos, para que nosotros veamos nuestros propios errores. Amén. ¿Para qué? Para enmendarlos. Amén, aleluya. Para estar bien delante del Señor. Tú tienes que caminar con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Amén. Él duró 365 años. Amén. Porque la Biblia relata en el libro de Génesis, dice que él caminó con Dios y desapareció. Nosotros, el año tiene 365 días. Amén. Significa que nosotros tenemos que caminar con Dios 24/7. No podemos soltarlo. Van a llegar nuestras altas, van a llegar nuestras bajas, van a llegar errores, van a llegar momentos donde quizás le fallamos a Dios. Amén. Pero tienes que aferrarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. La palabra de Dios dice, irrevocables son los dones y el llamamiento del Espíritu Santo. Si Dios, amén, tuvo misericordia de mí antes de yo venir a los pies de Cristo, ¿por qué Él no tiene misericordia de mí ahora? Él sigue siendo Dios. Amén, aleluya. Él sigue. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que la palabra sigue vigente. Si Dios te prometió, si Dios habló y te dijo que Él te prometió, Él dijo que te va a levantar, tenlo por seguro que Él te va a levantar. Si Dios te dijo, amén, que Él te va a sanar, tenlo por seguro que Él te va a sanar. Si Dios te dijo que Él va a enderezar tus veredas, que Él va a arreglar tu hogar, tenlo por seguro que Dios así lo hará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo tiene que cumplirse. Pero ahora la bola tú la tienes tú en el juego. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a creer a esas promesas? ¿Vas a creer a lo que Dios te dijo? ¿O te piensas quedar igual? Amén. Este es el momento, amén, de donde tenemos que autoevaluarnos. Tenemos que, amén, aleluya, reflexionar, amén, sobre nuestra vida. ¿Qué verdaderamente queremos hacer? ¿Queremos quedarnos tristes, cabizbajos, vacíos, desordenados? ¿O queremos, amén, una vida nueva? Queremos una vida mejor en Cristo Jesús. Amén. Quizás Jesús no te promete una millonada, pero Él te promete una vida nueva. Él te promete, amén, aleluya, que Él va a estar contigo donde quiera que vayas. Él siempre va a estar contigo. Él va a estar siempre al pendiente y al cuidado de ti. Amén. Que no importa, amén, aleluya, donde tú te encuentres, que no importa la tempestad que se levante, Él es nuestro proveedor. Amén. La palabra de Dios dice que Dios no deja al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Simplemente créele al Señor Jesucristo. Créele a Dios. Amén, aleluya. Si tú te sientes en esta hora, amén, aleluya, que tú estás siguiendo hacia adelante, pero tu casa está desordenada, quizás tienes un hijo o una hija, amén, aleluya, que están en malos pasos, como decimos nosotros, amén, síguele creyéndole a Dios, porque la última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios te habla, lo que Dios dice, Él lo cumple. Simplemente que tú tienes que proclamar las promesas de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, cueste lo que cueste. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que veamos la condición de nuestros hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú sigues creyendo, porque va a llegar ese momento donde el Rey de Reyes hará esa entrada triunfal en tu hogar, y todo tiene que cambiar, porque cuando la luz llega se disipan las tinieblas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde